La Argentina es un país pobre, pero esto no siempre fue así. Fue cierto aquello del granero del mundo. A principios del siglo XX éramos el doble de ricos que Italia y España. Por eso centenas de miles de inmigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires. Pero, desde la década de 1950, la Argentina empezó a crecer más lentamente que el resto del mundo. Para 1960, Italia ya había alcanzado nuestra riqueza, y en 1970 España también nos alcanzó. Desde esa época, italianos y españoles siguieron enriqueciéndose, y hoy un italiano recibe en promedio 3 veces nuestro ingreso y un español más del doble. Entre 1970 y 2000, el mundo entero redujo 2/3 partes su pobreza total, mientras en la Argentina logramos multiplicarla por 10. Por lo tanto, relativamente, somos 20 veces más pobres que lo que fuimos 30 años atrás. Pero esto no tiene que ser así. Debemos, podemos y vamos a cambiarlo. La receta es simple: no repetir errores. Solución: cortar con la pobreza funcional. La pobreza funcional es el tipo de miseria que le sirve a los políticos populistas. Por ello, desde la década del 50, Argentina exacerbó la doctrina de que la necesidad crea derechos, distorsionando el natural sentido individual solidario para transformarlo en un aparato burocrático más. Así se funda la doctrina de los necesitados, quienes tienen derecho a exigir una indemnización por parte de la sociedad y a elegir a quienes sacarle gran parte de su salario, rentas o incluso depósitos o ahorros acumulados, fomentando la cultura del menor esfuerzo. La pobreza funcional se nutre del gasto social, llevado adelante por gobiernos que vieron en el populismo la mejor herramienta para mantenerse en el poder, comprando voluntades y conciencias. ¿Por qué si los gobiernos aumentan y aumentan el gasto social, la pobreza se multiplicó por 10 y bajan la salud, la educación y la seguridad? Por 2 motivos. Primero, porque usamos la plata para empeorar las cosas. 250.000 asesores, 1.200.000 empleados públicos, 1.700.000 planes descansar, 40.000 millones de pesos en subsidios a empresarios amigos, pensiones graciables, donaciones, préstamos sin devolución, compra de aerolíneas, tren bala, avión presidencial. Resultado: menos trabajo y más corrupción. El segundo motivo es que el Estado no genera dinero, sino que se lo saca a la gente a través de altísimos impuestos y décadas de alta inflación. Entonces, la fórmula es simple: pobreza funcional genera mayor gasto social clientelista y así sigue aumentando la pobreza funcional. Ese gasto permanente se financia con nuestra plata. De cada 100 pesos que gastamos los ciudadanos, 62 pesos se los lleva el Estado en impuestos. ¿Para quién trabajamos? Desde 2003 a 2008 se recaudaron 900.000 millones de pesos y se despilfarraron. Hoy, nuestro gasto público es récord: 115.000 millones de dólares. La solución es simple: cortar la pobreza funcional, terminar con el populismo y el despilfarro demagógico, ser inteligentes. ¿Cómo hacerlo? Una alternativa sería gastar 1/3 de la recaudación, 100.000 millones de dólares, de la siguiente forma: 2.700.000 casas para 10 millones de habitantes, lo cual eliminaría todas las villas miserias del país. Costo: 80 millones de dólares, 10.000 kilómetros de autopistas para unir a todas las provincias. Costo: 18.000 millones de dólares, mejorar la educación brindando 11 millones de notebook e internet Wi-Fi para todos los alumnos. Costo: 1.500 millones de dólares. Se recuperan 88 millones de dólares mensuales para construir un hospital por mes. El resultado: la creación de 1,5 millones de empleos privados. Otra alternativa sería eliminar impuestos distorsivos, devolviéndole 50.000 millones de dólares a la gente que paga sus impuestos. Reducir la deuda en 50.000 millones de dólares. Resultado: crecimiento rápido sustentable, una explosión de inversiones privadas, la reaparición del crédito para la construcción y la pulverización de la pobreza a medida que se crean 2 millones de puestos de trabajo. No se trata de el plan, sino de planear para acabar con el negocio de la pobreza funcional y el despilfarro. Soñemos con un país donde los más capaces lleguen al gobierno, donde tengamos justicia con mayúsculas, un país más equitativo, abierto al mundo, con ciudadanos libres que busquen su felicidad sin esperar que las soluciones vengan del Estado. Cambiar no es solo posible, es inevitable.